Bueno, muy bien. El tema que vamos a reflexionar es un tema muy importante en el control de la gestión que se llama evaluación de la gestión. Si ustedes se fijan, la evaluación es una cuestión que involucra no solo lo interno con lo externo. Armar un plan de evaluación en una empresa lleva mucho tiempo porque hay muchas cosas, áreas, sectores, productos, resultados, etcétera, que evaluar. Entonces, un plan de evaluación, ¿qué es lo que te permite? Te permite identificar desfases, o sea, debilidades, cuellos de botella, o sea, todo lo que tenga que ver con situaciones en debilidad que tiene la empresa, que es muy importante para después el control de gestión pueda hacer recomendaciones y un plan de evaluación, un buen plan de evaluación debidamente armado con indicadores y con capítulos y bien codificado por capítulos, te sirve para una mejora continua, ¿no? Es muy importante eso porque la evaluación en las empresas en algunas áreas son constantes en forma permanente. Bueno, nosotros vamos a ver de acuerdo eh, a los autores trascendentes en materia de evaluación, ellos nos plantean en dos tipos de enfoque, en el cual hay cuatro etapas. Cada enfoque tiene dos etapas, por lo tanto podemos decir que hay cuatro fases o etapas de un plan de evaluación para una mejora continua. Si ustedes se fijan en la parte externa, los autores van a evaluar el producto, todo lo que hace, digamos, a la propuesta de valor que tiene la empresa, y también en la parte externa sería la evaluación de todo el sector, del sector competitivo, de todas lo que rodea la organización, ¿no? O sea, en alguna medida eso es abarcativo de todo lo externo que venimos tratando nosotros en los, en los cursos anteriores. Y el enfoque interno al cual se refiere a la evaluación de los resultados y la evaluación de los rendimientos. O sea, en la evaluación de los resultados y también la evaluación de rendimiento, sobre todo los rendimientos, se refiere a la evaluación de funciones y personas de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, venta, valor de la estrategia comercial, etcétera. Y en la evaluación de resultados se refiere fundamentalmente a la parte dura, que serían los estados contables. Si ustedes observan aquí, en este cuadro que los va a ayudar, digamos, a tener, digamos, una mirada, si se quiere, panorámica de toda la evaluación de una propuesta para armado de un plan de evaluación. eh, Ahí está lo que yo les digo. Tenemos dos tipos de evaluación, externa o interna. Vamos a empezar a ver métodos que tienen que ver tanto con el producto, métodos con la evaluación del sector. También hay métodos en la evaluación de resultados, que es la parte interna, y también algunas cuestiones que tienen que ver con métodos para la evaluación del rendimiento, ¿no? Vamos a empezar por la parte interna para evaluar y cómo podemos armar un plan de evaluación. O sea, vamos a reflexionar con relación a la evaluación de resultados. Si ustedes se fijan en el cuadrante inferior izquierdo de su pantalla, van a observar que hay diferentes métodos. El método clásico del rendimiento de capital de empleado, ROCE, un método de expansión y un método de enriquecimiento, y todo lo que tenga que ver con la parte dura, como yo les decía, de evaluación de resultados que vienen como base de un estado contable, ¿no? Entonces, el método clásico que le llaman de rendimiento de capital empleado, y otros que tienen que ver con indicadores financieros, está basada en los balances y en las cuentas de explotación. La principal ventaja es que los balances es una obligación hacerlos en la empresa. O sea, yo tengo la información base para hacer una evaluación de los resultados, que está basada en los balances y en las cuentas de explotación que tiene la empresa. Ahora, la desventaja de este método, del método clásico del rendimiento de capital empleado y otros, ¿no? El financiero, no analiza las causas del resultado, y por esto es difícil, yo diría, extrapolarlo a futuro. O sea, es difícil porque al no analizar las causas, entonces no podemos hacer una proyección a futuro.
Ustedes saben que al menos debe, si analiza las causas, uno puede proyectar, pero se torna como limitante este método, el clásico de un rendimiento de capital empleado. Eh, y también otros, ¿a qué me refiero otros indicadores que tienen que ver con lo financiero? Por ejemplo, una liquidez total que ustedes conocen, activo sobre pasivo, un indicador grande, y después uno lo puede ir segmentando en la liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, liquidez restringida, puede ser disponibilidad más crédito, más inversiones, todo a corto plazo sobre pasivo corriente, porque esa es la restringida, y también un financiero que acompañe, que es importante manejar desde la tesorería, desde la finanza, la liquidez sólida, disponibilidad más inversión a corto plazo sobre pasivo corriente, en fin. Son indicadores clásicos, ¿no? Son indicadores que uno lo puede encontrar en el balance. Contando con un balance, lo que se puede hacer es un análisis de un par de años de la evolución y, bueno, analizar este, la evolución o la baja de algún indicador de los que le he nombrado, ¿no? Bueno, ese es el método clásico. Como podrán apreciar, tiene otras limitaciones porque al tratarse de contabilidad, la contabilidad está muy viciada por cuestiones externas, caso inflación, en Argentina estoy hablando, caso puede ser el tema de que los balances contables no son reales como consecuencia de marcar, digamos, una línea que tiene que ver con la tributación. Ustedes me dirán, bueno, diseñados conforme, digamos, al- a, a un consenso, ya sea del dueño de la empresa o para tener balances en los cuales que no está mostrando la realidad, o sea, para pagar menos impuestos, como uno quien dice, ¿no? En términos domésticos. A eso es lo que voy. Hay muchas cosas que se pueden hablar en ese sentido, en ese método clásico, ¿no? Bien, el otro método que ustedes están viendo en el interno es el método de expansión. Estamos hablando de evaluación del resultado. Allí, el método de expansión es un método que le da un valor agregado al anterior método. ¿Por qué? Porque completa la evaluación de resultados. O sea, este sí expande a futuro, lo cual el anterior no. Ahí está la diferencia. Es decir, aquí se focaliza en una evaluación para el futuro. El método de la expansión, una evaluación a futuro. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo? Claro, la evaluación a futuro tiene que ver con proyecciones que hace desde la parte financiera, estamos hablando, porque estamos hablando de evaluación de resultados, proyección de balances. Entonces, esa evaluación de futuro también tiene ciertos grados de limitaciones, porque una de las desventajas tiene que ser referida a este método de expansión que no es suficiente para prever con eficacia, yo diría, ese diagnóstico a futuro. ¿Por qué? Porque son valores proyectados a futuro, el método de expansión a futuro, entonces es como que yo proyecto indicador a futuro, ventas a futuro, gastos a futuro, entonces estoy armando, digamos, todo un método de expansión para evaluarla, evaluar los resultados a futuro, entonces hay cuestiones que son mucho más difíciles, sobre todo si se trata del futuro, ¿no? Por eso este método, digamos, de expansión también tiene sus grandes debilidades. Eh, bueno, después tenemos a la derecha, abajo, en el interno, la evaluación del rendimiento. No nos olvidemos que les dije que los rendimientos, cuando me refiero a los rendimientos, está focalizada en el rendimiento de la función misma de la empresa, desde las áreas, ¿no es así? Producción, venta, recursos humanos, etcétera. Bueno, ahí tenemos que ver todo lo que hace a lo interno, a la parte, digamos, de la parte operativa, los resultados, los informes que puede tirar cada área en función a la estrategia, por cierto. Precisamente el valor de la estrategia es una de las cosas que vamos a ver. También haremos evaluación de los recursos humanos, también de los grupos, en fin, y de las políticas. O sea, todas estas cuestiones son importantes para el rendimiento. Son dos cosas diferentes. Cuando le preguntemos evaluación de los resultados, no confundamos con la evaluación del rendimiento, ¿no? Por eso, eh, les marco, digamos, la diferencia entre uno, ¿no? Bueno, el otro método
para hacer diferencia entre la evaluación del resultado y la evaluación del rendimiento. Porque lo tenemos que ver así en forma global y no en forma segmentada, porque si no nos puede causar confusión. Veamos el método de enriquecimiento para completar un poco la evaluación del resultado. Volvemos a lo interno, a lo duro, a lo clásico. Bueno, el método de enriquecimiento te da una visión más exacta de los resultados pasados y presentes. Atención, pasados y presentes. O sea, es diferente a la expansión, si se quiere, para compararlo, ¿no? Porque la expansión está focalizada más que nada en el futuro. En cambio, el de enriquecimiento te da una visión mucho más exacta de los resultados, pasado y presente. Es como que uno hace una visión retrospectiva, así se dice, de un análisis empresarial para tener sobre su escritorio los indicadores de las diferentes cuentas. Entonces, esa es una forma de evaluación, la parte presente y la parte pasada. Entonces, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Tiene en cuenta la evolución, pero no solamente un aumento de capital que puede haber habido entre un año a otro, sino de todos los elementos extra patrimoniales de la empresa, como ser el índice de expansión, valor de los fondos comerciales, de los productos. O sea, en fin, lo que hace es todo evaluar el pasado y el presente y armar, si se quiere, es práctico armar un tablero de comando de, digamos, con estos métodos en donde uno puede poner, utilizando un método de enriquecimiento, pasado y presente y empezar a evaluar 2, 3, 4, 5 años para atrás. Y uno puede hacer un diagnóstico de cómo viene la empresa. No tiene nada que ver, digamos, que eso va a ocurrir en el futuro, pero partiendo de un buen autodiagnóstico es muy importante para saber dónde está parada la empresa, ¿no? Eh, la desventaja de este método, el método de enriquecimiento, es impreciso eh, para extrapolar los resultados actuales para el futuro. Claro, si yo me baso a partir de ahí, proyectarme al futuro, es impreciso. Impreciso por todas las cuestiones que venimos hablando que tienen que ver con que el futuro no es igual al presente. O sea, es una cuestión de análisis que ustedes conocen y que yo habíamos analizado el tema de escenarios. Entonces, esto de la extrapolación de los resultados actuales en el futuro es una debilidad tremenda, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos bien definido lo que es la evaluación del resultado y tiene una idea de evaluación del rendimiento. Ahora bien, como les decía, el rendimiento es de cada función, entonces tiene ventajas. ¿Por qué? Porque analiza causas de los resultados pasados y presentes, ¿no? Es decir, lo que la empresa ha generado 2 o 3 años atrás, identificando fortaleza, y lo que hace es extrapolar hacia el futuro. Este método de rendimiento por función, pero claro, volvemos al anterior, entonces la ventaja muchas veces se debe a criterios o falta de criterios para juzgar la calidad de acciones en todos los campos y sobre todo cuando extrapolamos hacia el futuro, es aún más, es diferente muchas veces a lo que uno piensa, ¿no? Entonces, tiene sus desventajas el rendimiento de cada función, sobre todo cuando se extrapola para el futuro, ¿no? Eh, También hay que evaluar el rendimiento del valor de la estrategia. Fíjense, si se quiere, lo pueden tomar como, no sé, venimos hablando de métodos, digamos, no sé si se convierte en un método esto. Sí son métodos los anteriores de expansión, de enriquecimiento, pero digamos, cuestiones importantes de evaluación del rendimiento hay que determinar un valor de la estrategia, hay que evaluar ese valor. Bien, ustedes saben que esto es bastante difícil, la evaluación del valor de la estrategia, pero bueno, hay que hacerla relacionado a las actividades que la suma de actividades es lo que hacen a las estrategias. La sumatoria de las actividades dan como resultado una estrategia de la empresa. Porter mismo ha dicho, haciendo referencia a un autor, la estrategia es el conjunto de actividades. Entonces, evaluar eso muchas veces tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? En principio podemos decir que te da una visión global de la adaptación de la empresa a las condiciones del ambiente. Entonces, lo que hace es una extrapolación
durante un periodo más largo que los otros métodos. ¿Por qué? Porque se proyecta hacia el futuro. Yo aquí estoy comparando con el método, los anteriores, que puede ser clásico, de expansión o de enriquecimiento. Pero bueno, la desventaja sería las limitaciones a largo plazo. ¿Pero por qué? Porque el ambiente es cambiante. O sea, evaluar una estrategia a largo plazo se torna mucho más complejo y precisamente porque el ambiente es turbulento, cambiante, etcétera. Pero bueno, hay proyecciones también en donde uno genera indicadores para evaluar las actividades que va a generar a futuro. Y después hay métodos, ¿no? En el tema de escenario, en política y tácticas empresariales les he analizado el método prospectivo, ¿no? Si ustedes recuerdan, eso que se proyecta para el futuro, bueno, esto está muy relacionado con el valor de la estrategia. Bueno, entonces después también se puede hacer en la evaluación de rendimiento una evaluación individual. Esto es enfocado al capital humano. O sea, la ventaja principal que se enfoca a evaluar el capital humano, o sea, los recursos humanos. ¿Por qué? Porque es el capital más importante y su valor se potencia a futuro. Entonces, hacer una evaluación individual de la gente, de los equipos, de los equipos, etcétera, es importante, de las áreas nos estamos refiriendo, ¿no? Y la desventaja que muchas veces se corre el riesgo que los recursos humanos bien evaluados y que las empresas lo tienen, se van a otras empresas. Y esto es un limitante grande para las empresas. Es verdad eso porque hoy hay mucha rotación de gerentes o CEOs que han producido un cambio espectacular en la empresa son conquistados por otras organizaciones. Entonces, esa podría ser el riesgo, la limitación de que gente bien preparada, bien evaluada y bien formada en la empresa se vaya a otras organizaciones. Eso es lo que limita el futuro, ¿no? Eh, También se puede evaluar los grupos, evaluación de grupos. Esto tiene un sentido sociológico, un sentido de la sociología, porque la ventaja fundamental para evaluar los grupos sí se permite una extrapolación más seguro porque en los grupos permanecen más que las personas, los grupos, ¿no es así? Permanecen más que las personas, se pueden cambiar, etcétera. Y la desventaja está dada en el juicio sobre la capacidad de un grupo para mantenerse y perfeccionar. Es difícil de realizarlo. Eh, entonces, así como puede ocurrir con las limitaciones en la parte individual, el grupo es lo mismo. Son cuestiones que hay que preverlo en la empresa y hay que tenerlo en cuenta para hacer recomendaciones a futuro, ¿no? Bien, con relación a lo interno, son esos dos grandes campos, son totalmente diferentes, ténganlo presente a futuro cuando uno quiera armar un plan de evaluación, hay que tener en claro qué cosas evaluamos en lo interno y qué cosas evaluamos en lo externo. Esta es la propuesta de Blanco y Shesca, ¿no? La que estoy reflexionando. Entonces, ahora vamos a reflexionar la parte externa con relación a la evaluación externa. Bueno, hay cosas que son más fáciles y cosas más difíciles cuando decimos la evaluación externa, ¿no? Con relación a la evaluación externa, en primer lugar, la evaluación del producto es mucho más fácil y accesible de evaluar, de armar un plan de evaluación que la evaluación del sector. Fíjense en ustedes, son dos grandes campos que hay que evaluar externamente en un plan de evaluación, tanto la evaluación del producto como la evaluación del sector. En el producto, porque contamos con más información, los márgenes, el perfil de rentabilidad, la calidad del producto en sí, en fin, hay métodos que vamos a reflexionar un poco como en la técnica de producto, el método de calidad y renovación. Bueno, como podrán apreciar, la evaluación del producto la empresa lo puede hacer porque cuenta con información como que hace, digamos, a todo el área de producción. Hay métodos para evaluar tanto la calidad, el perfil de rentabilidad, los márgenes, etcétera. Veamos algunas ventajas y desventajas del método de la práctica del producto, así se lo llama, método de la técnica del producto, ¿no? Método de la técnica del producto. Este método de la técnica del producto
focaliza no solo en productos, sino también en los servicios, porque ustedes saben que cuando hablamos de productos tenemos que hablar de servicio, y el servicio también se lo evalúa, ¿no? Que tiene que ver con el producto. La ventaja es que analiza los aspectos, el método este de la técnica, aspectos económicos del producto. Atención, todo lo económico, lo duro, un estado económico, ingresos, gastos, márgenes, etcétera. Y además, toda la parte de marketing, ¿no? Es decir, los aspectos de la concepción comercial. Todo esto se traduce en un perfil de rentabilidad. Entonces, ingresos, gastos y todo lo que tiene que ver, sumado a la parte comercial, que tiene que ver, entonces me va a traducir en un perfil de rentabilidad del producto, ¿no es así? Pero la desventaja es que se hace preciso extender la evaluación muchas veces a otras facetas del producto. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el producto no es solo, hay otras facetas que tienen que ver con el producto. La gente que pone el producto en la casa del consumidor, todo lo que tiene que ver con la logística, bueno, hay muchas cosas, pero este método está enfocado únicamente a la técnica de producto desde el punto de vista del aspecto económico. ¿Estamos claros? O sea que ahí se focaliza la técnica de producto. No vayamos más allá porque este método es precisamente, se enfoca en eso, en los aspectos económicos. Ahora bien, el otro método de calidad ya tiene que ver, digamos, con la calidad. Este es un concepto mucho más fuerte, si se quiere, más amplio que el anterior. Si se quiere, tiene sus ventajas y tiene sus ventajas, porque las ventajas es que focaliza en evaluar el perfil calidad del producto, todo lo que tiene que ver el diseño, el servicio de postventa, es decir, es más abarcativo, porque estamos hablando de un servicio de postventa, entonces no estamos yendo, digamos, del aspecto económico. Entonces, un servicio de postventa hay que armar buenos indicadores que tienen que ver, digamos, con la entrega de producto, con la atención, en fin. Eh, Mi sugerencia es que utilicen un métodos cualitativos para evaluar el caso del servicio de postventa. Ya lo van a ver ustedes utilizando un menú de preguntas con una metodología, digamos, de 5 preguntas en un plan de evaluación en donde cuando uno evalúa todo ese servicio de postventa y se hacen las preguntas y esas encuestas, pero todo a través de una metodología al cliente en este caso, que es muy importante la mirada del cliente, hay que hacerlo con una metodología que a uno le permita analizar e interpretar, ¿no? O sea, no es fácil armarlo, pero hay que generar un campo de práctica si uno quiere asumir la figura de un controller en una empresa, ¿no? Esas son consideraciones muy importantes porque aquí van a tener que usar muchas encuestas porque son indicadores cualitativos que se van a traducir en servicios de postventa, ¿no? Y las desventajas que podemos hablar de este método de calidad es que la calidad es parte de este método, pero requiere ser complementado con rentabilidad. O sea que tenemos que tener una mirada desde la óptica de la rentabilidad. Entonces, por ahí se hace difícil la extrapolación de resultados hacia el futuro, ¿no? En el caso de los métodos de calidad. Y el último método se llama de renovación. Este método de renovación tiene que ver, digamos, con hacer una mirada al producto. Todos estamos hablando de producto, ¿no? Dentro de la evaluación de producto. Hay que evaluar, por ejemplo, una ventaja en los tramos de edad de los productos, o sea, en qué fase de ciclo de vida del producto está, las cifras de venta que tiene cada fase o que vamos teniendo a lo largo del ciclo operativo de la empresa y un ciclo de vida o de edad de los productos, la vida útil de los mismos. Por lo tanto, hay que diagnosticar todo el ritmo de renovación de ellos, en qué momento va a renovar, todo. Bueno, es importante que hagamos una evaluación de renovación el día de mañana, es cuando estamos en empresas que producen productos, es importante el área de producción, estos métodos no tienen que faltar, ¿no? Para una evaluación. Puede ser el caso Cotemina, la empresa ubicada ahí en la banda, es factible que se apliquen todos estos tipos de métodos, ¿no? Pero la desventaja de este método de la renovación, que aún siendo orientador del futuro desde el punto de vista tecnológico y sociológico, muchas veces está sometido a quiebras en la continuidad del ritmo
de la renovación. Eso va a depender mucho de también de la motivación del empresario, de la estrategia que tenga, ¿no? En cuanto cada cuánto tiempo renueva un producto, en fin, no solo de lo sociológico, sino también de lo tecnológico muchas veces, ¿no? Entonces, esa es la principal desventaja de ese método de renovación. Bueno, ahí no hemos focalizado en la evaluación del producto, pero bueno, en la externa también tenemos otro campo importante, veamos que es más difícil, estamos entrando en la parte más compleja que es la evaluación del sector. Bueno, fíjense en ustedes en la evaluación del sector, ahí tenemos que hacer estudios comparativos, traducir los indicadores, formular estándares, tendencia. Hay todo un análisis muy complejo, pero también hay métodos para evaluar el sector. Por ejemplo, el método de comparaciones verticales, que es uno. Este método de comparar en forma vertical desde el punto de vista de la ventaja, lo que hace es realizar un enfoque global y permite la eficiencia integral de la empresa en comparación con los valores medios del sector. Entonces, lo que hay que hacer es enmarcar la empresa dentro de un sector y definir un ranking, por ejemplo, ya traducido en indicadores o ratios para hacer una comparación vertical, ¿no? Con los valores medios del sector, para ver cómo estamos nosotros con relación al sector, digamos, nuestra competitividad también, ¿no? La desventaja al realizar ese enfoque global en conjunto de empresas, esto limita a analizar muchas veces los puntos débiles. ¿Por qué? Porque te estás focalizando en el sector. Entonces, esa es la principal ventaja del método de comparación vertical. Pero el método de comparación horizontal, que es totalmente diferente, la principal ventaja se enfoca en una o varias funciones de las actividades de la empresa, por lo tanto, muchas veces se consigue diagnósticos más especializados. Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuenta con información la empresa, pero la desventaja es muchas veces el acceso a información oportuna para realizar comparaciones, porque puede ser que no tenga o es difícil, o no lo tenga al alcance. Eh, en fin, no hay, en Santiago del Estero, por ejemplo, no hay consultoras para evaluar el sector en donde uno pueda comprar información valiosísima de la evaluación del sector, porque esto en alguna medida te va a medir la atractividad que puede tener y también el cómo estamos, ¿no? Con relación al sector. No hay estudios serios, entonces por eso digo que se complica mucho el hecho de que no hay consultorías ni siquiera cercanas de analizar el sector, pero aquí en Santiago del Estero, ¿no? En fin, es un dato que hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, habrá que armar todo este plan de evaluación, porque a veces, ¿por qué les digo? Porque a veces que se compra este tipo de plan de evaluación, la evaluación del sector es muy importante porque es más complejo el análisis y aparte es una información valiosísima que las grandes consultorías, por ejemplo, en países desarrollados, en Estados Unidos, venden estos tipos de información para las empresas que están compitiendo en un sector determinado, ¿no? Entonces, eh, son datos que hay que tenerlo en claro aquí en Santiago del Estero. Bueno, en realidad lo que hace como conclusión el plan de evaluación, lo que hace es un balance, si se quiere, punto fuerte y débil de tanto lo interno y también, ¿por qué no decirlo de lo externo? Eh, Definitiva es importante para un buen autodiagnóstico y para que después el control de gestión pueda hacer recomendaciones, porque eso es ¿para qué necesitamos un gran plan de, de evaluación? Para, en alguna medida, tratar de hacer recomendaciones y esto tiene que ver con un cambio de estrategia, por lo tanto, tener una empresa sistematizada
una metodología de un plan de evaluación es algo muy integral y algo muy fuerte. Todo esto se traduce en indicadores. Bueno, en fin, me gustaría que abramos 2 minutitos, un, un menú de preguntas con relación a esto, que es muy importante que reflexionemos, y si no, pasamos a otro tema. Eh, Siguiendo con el tema del control de gestión. Este es el plan de evaluación y estos serían los métodos. Así que eh, eh, los dejo para sus comentarios, eh, ya sea hoy o bien a futuro.